Una vez más, tenemos la oportunidad de compartir este tiempo y es un tiempo bien especial alrededor de la palabra de Dios. Y saben, una de las cosas que quiero platicar en esta ocasión es cómo confrontamos nosotros los problemas de la vida. Cómo confrontamos incluso la situación de este virus que está alterando las emociones de todo el mundo. Y creo que la Biblia tiene muchas respuestas para esto. Y sobre todo en nuestro caso, que somos gente que ha sido tocada por Dios, tenemos armas y elementos mucho más fuertes para soportar toda presión, para disfrutar nuestro tiempo en casa. Y yo quisiera compartir con ustedes una porción del Salmo 77. Antes de leer la porción, déjenme hablar un poquito de este salmo. Este salmo fue escrito por Asaf. Y algo clave de este salmo, y me parece muy importante, es que fue escrito en tiempos de la toma de Jerusalén por los babilonios. Lo cual significa están bajo presión y están sufriendo las condiciones que les rodean completamente. Por lo tanto, nosotros miramos que el ambiente es bien difícil. El pueblo ha sido derrotado, muchísima gente ha sido asesinada, otros tantos se los han llevado presos y a vivir a países extranjeros. Bajo este panorama, Asaf nos escribe el Salmo 77. Es un panorama sumamente especial. Y yo quiero leer los versículos del 7 al 15, porque vamos a hablar un poquito de eso. Empezando en el verso 7 dice, ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Déjeme decir un poquito. El Salmo 77 tiene una característica. Es un lamento, pero también un contraste. El contraste es, me lamento de lo que está pasando, pero encuentro la fuerza en recordar cosas del pasado. Aunque el recuerdo puede ser también doloroso, pero si ustedes analizan lo que hemos leído, básicamente el salmista está diciendo, Señor, te olvidaste de nosotros. Ya no tienes cuidado de nosotros, Señor. Tus bondades, tus misericordias, tu amor por nosotros quedó en el pasado. Te olvidaste cuando los problemas están serios, te olvidaste de nosotros. No voy a hablar concretamente de si es Dios o no es Dios quien provocó todo eso. En aquel tiempo sí lo fue. Pero no siempre es Dios el que castiga. El hombre también crea muchos males y después tiene que pagar las consecuencias. Y creo yo que eso es lo que está pasando en este momento. Lo importante aquí es que el salmista está desesperado. Da la impresión de que perdió una fe que tenía en el Señor. A pesar de que Asaf era uno de los músicos principales del templo, a pesar de que Asaf era un salmista y era una persona dedicada a la adoración de Dios, Asaf está en la primera parte del Salmo totalmente desesperado, ha perdido el gusto de la vida y empieza a reclamarle a Dios qué está pasando, qué es lo que sucede alrededor nuestro. ¿Y será realmente que Dios se olvidó? Yo digo que cuando nosotros somos sometidos a prueba, sentimos como que Dios se olvidó de nosotros. Pero quizás es al revés. Quizás nosotros ya no hemos tomado en cuenta a Dios. Y la fuerza espiritual que nosotros teníamos o debiéramos tener se ha ido diluyendo por la costumbre, por la tradición, por las formas. Y se nos olvidó a nosotros que el Dios que está con nosotros es distinto a cualquier otro y es distinto a cualquier otra situación y Él siempre está con nosotros. Aún en medio del dolor, Dios está para ayudarnos y fortalecernos. La segunda parte
del Salmo, o yo lo dividí en tres partes. La segunda parte dice, yo me pongo a pensar, y esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas sus proezas y evocaré tus obras poderosas. Déjenme decir, el salmista está yendo a algo que me parece a mí muy importante. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando viene la desesperación? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando vienen las pruebas de la vida? Y lo que yo miro en el salmista es recordar. Recordar los grandes hechos de Dios en la historia. Recordar los momentos importantes. Fíjense que el corazón de la victoria del pueblo de Israel es el Dios que tomó a un pueblo que era esclavo en Egipto y lo trajo a través del desierto por muchos años, 40 años, y les dio la tierra prometida. El Dios de poder que hizo milagros en Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. El Dios que trajo 40 años a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas. Y nosotros miramos que durante esos años en el desierto, Dios les dio comida, les dio de comer 40 años y les dio de beber milagrosamente. Si ustedes ven, el Dios poderoso que pudo rescatar a un pueblo que estaba esclavizado, que pudo sostener a un pueblo que transitaba por un desierto que no tiene ninguna producción agrícola, muchas veces ni agua. Entonces, ese mismo Dios es el Dios que está con nosotros. Y el salmista se pone a meditar. Estas grandes cosas ha hecho Dios. Es un hecho que los israelitas, cuando querían saber algo del poder de Dios, se iban hacia atrás, se iban hacia el Éxodo. Nosotros probablemente no nos vamos hacia el Éxodo, pero nos podemos ir a Jesucristo. ¿Cuántos milagros ha hecho Jesucristo desde el tiempo que vino hasta el día de hoy? ¿Cuántas cosas preciosas Dios ha hecho a través de nuestra vida? Y por supuesto, cuántas cosas hizo Dios en Jesucristo desde la cruz del Calvario. Nos dio nueva vida, nos ha dado salud, nos ha dado bendición. Está con nosotros siempre. Eso no podemos negarlo. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada atrás, descubrimos que el Dios que nosotros conocemos, el Señor de los ejércitos, Él está con nosotros. Él es nuestro Dios. Es un Dios poderoso. Nos preguntamos por qué la mano de Dios no es instantánea y empieza a actuar ahorita que está pasando el problema y no que sigue esperando. ¿Cuánto tiempo esperó Israel? Díganme ustedes, 400 años en Egipto, 40 años en el desierto, unos 15 años que tardó Josué en conquistar la tierra. Si ustedes empiezan a mirar, la mano de Dios siempre estuvo con su pueblo y no importa lo difícil que tenían que confrontar durante todo ese periodo de su vida, ellos estaban muy claros y muy concretos de que Dios estaba con ellos. El pueblo falló, pero sus líderes, como Moisés, por ejemplo, siempre fue adelante y nunca le falló a Dios. Yo creo que es importante que nos demos cuenta. Voy a traducir estas preguntas que Asaf se hace y lo voy a tomar para nosotros. Pero lo voy a tomar a la inversa. Es decir, Asaf se queja de Dios. ¿No será que hoy Dios se queja de nosotros? Que hemos perdido el primer amor, que hemos perdido el fuego de nuestro propio corazón por el amor a Dios, que hemos perdido el deseo de estar en tu presencia, que hemos perdido el deseo de orar y el deseo de leer su Biblia. ¿No será que el problema no está en Dios sino en nosotros? ¿No creen ustedes que todo lo que está sucediendo en el mundo es un llamado de atención de Dios para que nosotros volvamos nuestra mirada a Él y nos reconciliemos con Él y miremos a su rostro y nos volvamos de todo corazón a Él?
Pero a veces nos enfriamos, nos acostumbramos a ser los cristianos de siempre, hacemos las cosas del mismo modo, todo es igual. Y lo que resulta es que nosotros empezamos a echarle la culpa a Dios de nuestra propia frialdad. Yo creo que es importante que nosotros confrontemos nuestra vida con un recuerdo de que el Dios que nosotros conocemos no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Entonces el problema no está en Dios, está en nosotros. Nosotros sí cambiamos. Nosotros poco a poco, después de un día de fuego, después de que el Señor ha tocado nuestra vida y nos ha transformado y estamos enamorados de Él, de repente nuestro corazón se va enfriando y se nos olvida el gran amor que Dios tiene por nosotros. Yo creo que debemos volver nuestra mirada a Dios. Y cuando estamos fríos, cuando nosotros todavía podemos reclamarle a Dios y decirle, Señor, no estás haciendo bien las cosas, no nos estás cuidando como debieras, somos tus hijos. Dios nos va a decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú en tu fe hacia mí? ¿Cómo estás tú en tu relación de amor con tu Padre Celestial? Y probablemente nosotros hemos fallado más de lo que hemos hecho bien. Nos hemos ido acostumbrando y hemos dejado que el mundo invada nuestra vida y que amemos más al mundo que a Dios. Y eso es tremendo. Por eso me recordaré de los grandes hechos de Dios. Por eso yo recordaré y traeré al presente todo lo que Dios ha hecho por mí. Y eso es muy importante. Porque yo empiezo a darme cuenta que el Dios en quien yo creo es el mismo Dios que guió a Abraham de su tierra a la tierra prometida. Es el mismo Dios que tomó a Moisés y lo ayudó para sacar al pueblo de Egipto. Es el mismo Dios que ha actuado con poder durante toda la historia. Si nosotros miramos eso, entonces descubrimos que ese Dios está con nosotros. No nos preocupemos por nada, porque Dios siempre actúa para bendecirnos. Yo creo que es importante ver esto. Y saben, me agrada muchísimo cuando enfrento este salmo, porque está dividido en tres partes la porción que tenemos. La primera porción es un lamento. La segunda porción es volver la mirada a las grandes obras de Dios. Pero la última porción es alabanza. Nosotros alabamos a Dios y alabamos a Dios por sus grandes proezas. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, porque está con nosotros, porque dirige nuestros pensamientos y nuestra vida. Adoramos a Dios porque nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Y puede ser que hayamos vuelto a vivir como vivíamos antes, olvidándonos de Dios. Y eso es un error terrible para nosotros. Porque entonces sí, viene como las preguntas que planteó Asaf. ¿Te has olvidado de nosotros, Señor? Pero la pregunta siempre es al revés. Señor, me he olvidado de ti. He creído que estás ahí, he creído que haces cosas, pero conmigo no. Haces milagros, pero con otros, pero conmigo no. Cuidas a los demás, pero a mí no me cuidas. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que hablar al respecto de eso? Y yo quiero decirles, el final del Salmo es un final en donde uno se da cuenta que Dios sigue siendo Dios. Miren ustedes qué lindas palabras con las que termina esta porción. Santos, oh Dios, son sus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo y a los descendientes de Jacob y de José. Ese mismo Dios que ha hecho todas las cosas está diciéndonos y recordámonos, la adoración es parte central de nuestra vida. ¿Saben ustedes? Cuando el pueblo está agradecido, cuando el pueblo levanta su mirada a Dios, Dios actúa. No nos olvidemos de Dios, porque a veces sentimos que Dios se ha quitado de nuestro lado porque nosotros nos olvidamos de Él.
Adorar a Dios significa literalmente que reconocemos que somos débiles y que Dios tiene el poder para cambiar cualquier condición y situación de nuestra vida. Estamos en sus manos y eso es fundamental para nuestro entendimiento. Yo doy gracias a Dios porque en todos los casos difíciles que ya están en la Biblia, siempre se termina con alabanza. La alabanza es la voz del pueblo agradecido por todas las maravillas que Dios ha hecho. Quiero hacerles un reto. ¿Por qué no adoramos a Dios y alabamos a Dios? Porque Él va a quitar todo lo que está pasando ahorita. Y vamos a volver a un buen tiempo. Y quizás esto nos trae a nosotros nuevamente a pensar que Dios requiere de nosotros mucho más de lo que nosotros le estamos dando. Podemos levantar nuestra voz y decirle: Señor, confiamos en que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, confiamos en que puedes hacer las mismas cosas que hiciste en el pasado. Señor, sabemos que tu mano poderosa estará actuando todo el tiempo y en todo momento. Así que no existe posibilidades de entrar en una serie de problemas personales, entrar en una situación de depresión en nuestra vida. No existe esa posibilidad, porque hay un Dios que nos recuerda que cuando estemos tristes cantemos, que cuando tengamos una necesidad oremos y levantemos nuestros ojos al cielo, y Él estará con nosotros. Tal vez el problema tarde un tiempo, pero lo vamos a enfrentar con optimismo, sabiendo que ningún problema es tan largo que nos vaya a afectar profundamente. Dios está en control. Y alabamos a Dios y le damos gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, yo quiero alabar tu nombre en esta hora. Quiero decir, Señor, que tú actúas en todas las condiciones y en todas las situaciones en las que vivimos. Este país es un milagro tuyo. Lo que está pasando ha hecho milagros, Señor. La tierra se está sanando. Los corazones de los hombres se están limpiando. Este mundo, aunque haya problema económico, aunque haya enfermedad, Señor, alabamos tu nombre, porque tú estás actuando. Y nosotros no estamos acostumbrados a que nos sometan a el encierro de casa. Pero te damos gracias, porque tú estás usando eso para que como familia también nos gocemos, te amemos y te sirvamos con todas las fuerzas del corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.